Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Primer año, seguimos con el Dios que adoramos y vamos a ver, ¿verdad? El capítulo 3, semana 3, atributo, algo que se conoce de Dios. Vamos a empezar con el Dios que adoramos de Gerald Nienhuis, ¿no? Y bueno, la primera pregunta y la 2 de su cuestionario, vamos a ligarlas casi una. La primera decía en qué consiste la adoración y cuál es la metáfora de la Biblia que usa para ilustrar nuestra relación con Dios y qué implica. Bueno, es importante entender, hermanos, que la adoración es repetir en tonos de alabanza las cosas o las características de la persona que amamos. No sé si conocían esa canción. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Esas se las cantabas a tu amada porque te gustaban los ojos. Pero como veíamos ahí, tienes que decir una verdad, porque si los ojos estaban feísimos, o le decía tiene unos ojos verdes y sus ojos son negros, entonces estás diciendo una mentira. El asunto es que con Dios, las cosas que repetimos son porque las vemos en la palabra, las creemos porque la Biblia lo enseña y por lógica las repetimos en forma de alabanza. Alabamos al fin de cuentas sus atributos, sus características. Y la 2 dice, ¿cuál es la metáfora que usa la Biblia? Es la del novio. Hermano, ya que esta parte es muy importante. La adoración se repite en tonos de alabanza y cuando oramos a Dios alabamos sus atributos y lo hacemos como novio. Hay dos pasajes muy hermosos, hermanos, que después se los mando en diapositiva. Uno es Oseas 2:19. Dice Dios, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Habla de 4 atributos ahí. Y después en el verso 20 dice de Oseas 2:19, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Maravilloso ese pasaje. Eso nos habla que Dios nos enamora. Por lógica, cuando nos enamora, nos embelezamos y empezamos a adorarlo, a alabarle. ¿Qué cosa? Sus atributos, sus cualidades, su justicia, su juicio, su poder, su benignidad, su bondad, su amor, su misericordia. Eso es lo que es la adoración, hermano. Y Ezequiel 16 es una analogía hermosa de cómo Dios enamora a Israel. Ok, la 3 dice que necesitamos, que es necesario saber si vamos a adorar a Dios y alabarlo. Pues al fin de cuentas, hermanos, es algo tan sencillo. Un buen conocimiento de cómo es Él y cuáles son sus características. Si no conozco a Dios, no lo voy a adorar correctamente, hermano. ¿Y sabes cuál es el problema? Que eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia. Cantan por cantar mucho. Hablan por hablar, es casi como Israel, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. No hay una verdadera adoración porque no conozco bien a Dios, no me preocupo por conocerlo. Mi hermano, tú y yo, después de conocer lo que estamos conociendo, tenemos que ser mejores adoradores, adoradores de los que en verdad Dios anda buscando, en espíritu y en verdad, que sea una adoración sincera. Entonces, la 4 dice cuáles son las 3 formas como el tutor define los atributos de Dios y habla de cualidades o características se conocen de Dios, cualidades o características que podemos afirmar a Dios, cualidades o características que podemos sostener como verdaderos de Dios, hermano. Y estas son muy importantes, ¿no? Una, que se conoce, que podemos afirmar y que podemos sostener como verdadero. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Por eso, ahí está la base, hermano. Si la Biblia no lo dijera, entonces no podríamos ni siquiera conocer y adorar a Dios de manera correcta, ¿no? Ok. La 5, ¿por qué el estudio de los atributos es un ejercicio espiritual que trae placer y gozo? Hermano, y tiene que ver, el autor dice que para sostener en los estudios los atributos de Dios es un ejercicio espiritual que trae placer y gozo. ¿Por qué? Porque el conocer las cualidades o los atributos de Dios y poder decirlas con certeza, nos alegramos, porque nos enamoramos más de Él. Nos damos cuenta que Dios es precioso, es maravilloso. Contemplar su hermosura nos hace que nos fascinemos. ¿Sí? Y eso produce gozo y produce alegría en nuestro corazón. Entonces eso es muy, muy importante, hermano. La C, igual, ¿cuál es la definición más completa que el autor propone para atributo de Dios? Y creo que es muy buena esta, hermano. Creo que cuando hay eso, todo lo que Dios ha revelado en su palabra como características verdaderas de Él y que podemos entender y reproducir con nuestro lenguaje. Porque eso es lo bonito, que Dios se adaptó, usó expresiones como también lo vamos a ver con Gruden, ¿verdad? Que tú y yo podamos entender. Por eso un lenguaje de antropomórfico, o sea, se adapta a nuestra forma, el lenguaje que podamos entender. Y eso es maravilloso de nuestro Dios. Ahorita continuamos.